No te vayas, por favor, gritó Alejandro Ferrer con la voz rota, de rodillas sobre el frío mármol de su propia oficina, mientras veía cómo la puerta se cerraba lentamente frente a él, sin saber que ese era el instante exacto en el que su vida, su imperio y su corazón estaban a punto de derrumbarse para siempre. Porque lo que Alejandro jamás imaginó fue que la mujer a la que acababa de suplicar no solo era su asistente más leal, sino también la única persona que lo había amado en silencio durante años, y esa escena, tan humillante como desesperada, era el resultado de una historia que había comenzado mucho antes, cuando Alejandro, un brillante CEO single dad de 38 años, conocido en el mundo corporativo por su mente implacable y su carácter distante, había contratado a Lucía Morales, una joven de 27 años con mirada serena, sonrisa discreta y un currículum impecable, sin sospechar que ella traía consigo no solo talento y disciplina, sino también un corazón dispuesto a entregarse por completo a un hombre que parecía incapaz de amar. Alejandro había construido su fortuna tras la trágica muerte de su esposa en un accidente automovilístico, quedándose solo con su hijo Mateo, de 7 años, quien se convirtió en el centro absoluto de su universo, la razón por la que trabajaba sin descanso y la excusa perfecta para levantar muros emocionales tan altos que nadie lograba atravesarlos, y fue precisamente por Mateo que Lucía empezó a sentir algo más que admiración por su jefe, porque desde el primer día notó cómo aquel hombre frío se transformaba en alguien completamente distinto cuando hablaba de su hijo, cómo su voz se suavizaba, cómo sus ojos grises dejaban de parecer de acero para volverse humanos, vulnerables, reales. Lucía jamás cruzó una línea, jamás permitió que sus sentimientos interfirieran con su trabajo. Se limitó a observar en silencio, a cuidar cada detalle, a anticiparse a las necesidades de Alejandro, a convertirse en la pieza invisible que mantenía en equilibrio su caótico mundo, despertándose antes del amanecer para organizarle la agenda, quedándose hasta tarde para corregir informes, acompañándolo en viajes interminables donde lo veía luchar contra el cansancio y la soledad. Y aún así Alejandro nunca la vio realmente, o tal vez sí la vio, pero decidió no mirar demasiado profundo, porque hacerlo significaba aceptar que necesitaba a alguien más que a su hijo. Y eso era un miedo que no estaba dispuesto a enfrentar. Los rumores en la empresa no tardaron en surgir, como siempre ocurre cuando una mujer competente destaca demasiado cerca de un hombre poderoso. Pero Lucía aprendió a ignorarlos, a caminar con la cabeza en alto, a soportar miradas envenenadas y comentarios susurrados, porque su amor no pedía nada a cambio. No buscaba reconocimiento ni reciprocidad, solo deseaba estar cerca, ser útil, sentirse necesaria. Y durante años creyó que eso era suficiente, hasta que llegó el día en que todo cambió, el día en que Alejandro recibió una amenaza anónima que ponía en riesgo no solo su empresa, sino también la seguridad de Mateo, y fue Lucía quien reaccionó primero, quien reorganizó agendas, canceló reuniones, contactó abogados y expertos en seguridad, quien se convirtió en un escudo silencioso frente al caos, mientras Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir miedo, un miedo tan profundo que lo llevó a apoyarse en ella más de lo que jamás había hecho, confiándole secretos, dudas y fragilidades que nunca había compartido con nadie, y en ese acercamiento inevitable, Alejandro comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto, como la forma en que Lucía mordía suavemente su labio cuando estaba concentrada, o como su risa iluminaba incluso los días más oscuros, o como Mateo la adoraba, buscándola cada vez que visitaba la oficina, tomándole la mano con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia. Sin embargo, justo cuando parecía que algo nuevo estaba naciendo entre ellos, Alejandro tomó la peor decisión de su vida. Cegado por el miedo a perder el control y por la presión de su consejo directivo, aceptó comprometerse públicamente con una influyente inversionista, una mujer elegante y ambiciosa que representaba estabilidad financiera y una imagen perfecta para los medios. Y lo hizo sin pensar en las consecuencias emocionales, sin darse cuenta de que, con ese anuncio, estaba rompiendo el corazón de la única persona que siempre había estado a su lado, porque Lucía escuchó la noticia desde su escritorio, con una sonrisa profesional que ocultaba un dolor insoportable, comprendiendo en ese instante que su amor silencioso no tenía lugar en la vida de un hombre que siempre elegía lo seguro sobre lo verdadero. Esa misma noche, Lucía tomó una decisión que había postergado durante demasiado tiempo. Redactó su carta de renuncia con manos temblorosas, agradeciendo la oportunidad, deseándole éxito y dejando claro que se marchaba por motivos
personales, convencida de que alejarse era la única forma de salvarse a sí misma, y a la mañana siguiente, cuando Alejandro encontró la carta sobre su escritorio, sintió por primera vez un vacío inexplicable, una opresión en el pecho que no supo cómo nombrar, hasta que salió de su oficina y vio a Lucía caminando hacia el ascensor con una caja en los brazos. Y entonces todo se volvió confuso, urgente, desesperado, porque de pronto entendió, demasiado tarde, que sin ella su mundo se desmoronaba. Que no sabía cómo dirigir una empresa, ni proteger a su hijo, ni siquiera respirar sin la presencia silenciosa de esa mujer que había sido su ancla. Y fue así como terminó de rodillas, ignorando su orgullo, su estatus, su imagen pública, gritando: «No te vayas, por favor», frente a una oficina paralizada por el asombro, sin saber aún que Lucía lo amaba, pero sintiendo con una claridad devastadora que perderla sería el error más grande de su vida. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que viene en el capítulo 2 cambiará todo lo que crees saber sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades.